Entonces, pues nuevamente gracias por estar acá. Le voy a dar en primer lugar, la palabra a la doctora Tania Sagastume. Les pediría entonces que a partir de ahora, como ya nos saludamos, pues que si quieren desactivemos cámaras a los compañeros para no afectar la estabilidad de la conexión. Y entonces, pues Tania, la doctora Tania Sagastume es licenciada en Historia por nuestra escuela y también es doctora en Historia por el Colegio de México. Además es profesora investigadora de la Escuela de Historia y ha trabajado desde el año 2017 en la propuesta de creación y organización de la unidad de tesis, de la cual ha sido encargada hasta hace muy poquitos días, hasta el pasado 31 de julio. Tania en buena medida es artífice de la existencia de la unidad de tesis y responsable de que exista esta unidad como tal. Y bueno, además aprovechamos para felicitarla. No sé si todos están al tanto, pero recientemente la doctora Tania Sagastume asumió como directora de la Escuela de Historia, por ser la representante docente de mayor antigüedad en el Consejo Directivo. Y bueno, además de felicitarte, Tania, te agradecemos especialmente tu tiempo el día de hoy, porque sabemos que casualmente la sesión cayó en un día poco privilegiado para la transición que estás viviendo, tanto en tu vida personal como laboral. Entonces, bueno, yo hasta ahí lo dejaría y ahora les dejo entonces a Tania en el uso de la palabra mientras comparto la presentación. Muy bien. Muchas gracias, Lucía. Gracias a Lucía Pellecer y a Paola Letona por la invitación para participar en este seminario de Artesanos de la Tesis. Y déjenme felicitarlas también por la organización de esta actividad. Es evidente la demanda que tienen los estudiantes de la Escuela de Historia por conocer cómo hacer los procesos, pero desde el principio, cómo plantear los temas, cómo darle seguimiento, conocer nuevas metodologías, en fin. La asistencia que ha tenido este seminario evidencia estas necesidades que se plantean. Para mí es un gusto participar. Les doy un saludo a todos los estudiantes que se han conectado. He visto aquí a algunos que han sido mis estudiantes en los cursos que imparto en la licenciatura en Historia. Para todos los estudiantes de todas las carreras, bienvenidos y mis mejores deseos porque estas herramientas que se van a compartir en este seminario sean de utilidad. Yo lo que les quiero platicar es un poco sobre la creación de la unidad de tesis en la Escuela de Historia y algunos aspectos relacionados con el normativo. Es evidente que es un documento frío, como toda disposición legal, y seguramente no genera ningún interés hasta que uno está en estos procesos de elaboración y presentación de tesis, particularmente en algunas fases del proceso cuando hay que presentar documentos. Lo que yo les quiero compartir entonces es cómo surge la unidad y algunos aspectos relacionados con este normativo. Como les comentaba Paola, en el 2017, siendo yo representante docente en el Consejo Directivo, empezamos a detectar en las presentaciones de planes y en los procesos que llegan hasta el Consejo Directivo algunas particularidades relacionadas con estos procesos que merecían más atención. Y es que es interesante porque entre la aprobación del plan de tesis y el examen pasan aproximadamente de 2 a 2 años y medio. Y en ese lapso el estudiante queda solo en su relación con su asesor y evidentemente en su trabajo de tesis. Pero oficialmente ningún órgano de la escuela interviene en ese proceso y generalmente los estudiantes necesitan algún seguimiento, algún monitoreo. Y entonces, siendo ya representante docente, yo inicié un proceso de diagnóstico y posteriormente una propuesta de mejoras. No se había planteado en ese momento la creación de una unidad específica,
pero posteriormente sí se hizo. Y les quería compartir que entre algunos de los aspectos que se detectaron en ese proceso de diagnóstico, estaba precisamente este tiempo que el estudiante quedaba sin seguimiento. Otro aspecto era monitorear de alguna manera que a los profesores no se les saturara con más asesorías de las que están establecidas en el normativo, que son 4 asesorías. Y esto para no saturarlo, pero también para garantizar que a esos 4 estudiantes a quienes se les está prestando asesoría se les dé una mejor atención. Otro aspecto era también monitorear los plazos. Ustedes lo van a ver a medida que empiezan a trabajar, que después de la aprobación del plan, el normativo establece 2 años para la presentación de la tesis ya aprobada, con un plazo único de 6 meses adicionales, una extensión. Y es impresionante cómo se pasa el tiempo, y entonces hay también que ir monitoreando estos procesos para recordarles tanto a los estudiantes como a sus asesores cuánto tiempo falta para que lo contemplen. Mande. ¿Alguien me habló? No, bueno. Bueno, otro de los aspectos que se detectaron en este diagnóstico era la necesidad de unificar el formato de las tesis. Es decir, la presentación, establecer un formato de estilo o de referencias para cada uno de los campos de estudio, porque tenemos claro que el sistema APA es el que se ha intentado unificar en toda la Universidad de San Carlos. Sin embargo, para los historiadores esto representaba un problema. Y en el caso de los arqueólogos también, porque tienen su propio sistema de citar, y entonces era el momento oportuno de establecer un formato de acuerdo con el campo de estudio de cada tesis. Y finalmente, otro de los aspectos que se detectó en el diagnóstico es que era necesario al final de la tesis, antes de que fuera impresa definitivamente, este proceso de revisión y corrección de estilo. De manera que las tesis como el trabajo de investigación más importante en esta etapa de su formación profesional realmente sea un producto acabado del que se sientan orgullosos por su contenido, pero también en la presentación. Finalmente, la unidad de tesis fue creada en ese año, en el 2017, y se inició un proceso de revisión y modificación del normativo de tesis que estaba vigente desde el año 2011. Al final, la unidad de tesis fue creada con los objetivos de apoyar los procesos de elaboración, revisión y aprobación de los trabajos de tesis de las licenciaturas de la escuela. Tenemos en este momento 4 licenciaturas y también para proporcionar información a los interesados. Las coordinaciones no están exclusivamente para procesos de tesis, y de lo que se trataba también era de evitar la saturación de algunas actividades. La unidad de tesis, precisamente, uno de sus objetivos es apoyar a los coordinadores para la revisión de los planes, darle seguimiento a los estudiantes, como les decía, que ya han recibido dictamen favorable de su plan, para que cumplan con los plazos establecidos, y en algunos casos, los menos afortunadamente, para intervenir incluso en casos de desavenencias o incluso de propuestas de cambio de asesor, que es probable. Esto yo se los voy a plantear ya casi al final. Otro objetivo es elaborar instrumentos, revisar, hacer correcciones a los avances, apoyar a todos los
que intervienen en el proceso, inicialmente los asesores, posteriormente los lectores de tesis y finalmente los examinadores, y en el camino se han ido haciendo instrumentos para apoyarles en estos procesos de revisión. Y finalmente la unidad de tesis también tiene como objetivo realizar la revisión y corrección de estilo de ese documento final que ya ha sido aprobado por parte del tribunal. Quiero aprovechar esta oportunidad para presentarles formalmente a los integrantes que actualmente trabajan para la unidad de tesis a partir del 1 de agosto. La encargada de la unidad de tesis es la doctora Paola Alejandra Letona Rodríguez, a quien tenemos aquí presente en esta actividad y que es una de las organizadoras junto con Lucía Pellecer. Ella ya trabajaba para la unidad de tesis desde el año pasado, fue integrada como asesora del área de antropología y ella sigue con estas funciones, pero adicionalmente ahora va a ser la encargada de tesis de la unidad. Y los otros dos colegas que la acompañan en el trabajo son Horacio Martínez, el maestro Horacio Martínez y la licenciada Olga Pérez. Confiamos que en el camino podamos ir enriqueciendo con la participación de otros colegas la unidad de tesis. En este momento la unidad de tesis no tiene una representación equitativa por área porque no hay presupuesto. Entonces lo que hemos hecho en los últimos 2 años desde que se creó formalmente la unidad ha sido integrarla y colaborar entre todos con los procesos de revisión, independientemente del área que se trate. Les he compartido ahí el correo electrónico, es el mismo que tiene desde que se inició la unidad de tesis, aunque ha cambiado la encargada, siguen siendo los mismos medios para comunicarse. Tenemos una página de Facebook, un blog, en donde el blog se creó porque tenemos unos cuadros con todas las tesis, o casi todas las tesis que se han presentado desde la creación de la Escuela de Historia en 1974 hasta el año 2020. Están ahí todas las tesis y por lo menos hasta el 2017 tienen el enlace para abrirla directamente en línea. Han habido retrasos importantes porque esto lo hace Biblioteca Central en el edificio de recursos educativos, esto de subir a la red las tesis. Desde el año 2018 no nos han subido ninguna tesis, entonces entendemos que se trata de algunos atrasos y que en este año por la emergencia sanitaria que nos alejó a todos de la universidad, probablemente esto se retrase un poquito más. Bueno, les quiero compartir que uno de los aspectos que nos parecían fundamentales para la creación del normativo era definir qué entendíamos por una tesis de grado, que es la que realizamos en las licenciaturas. Y acordamos en incluir esta definición que ustedes encontrarán en la próxima diapositiva. Es un informe escrito de una investigación original e inédita desarrollada por el estudiante como requisito final de su respectivo programa para obtener el grado académico de licenciado. Entendemos que la tesis tiene que ser el aporte de nuevo conocimiento a la disciplina, demuestra el adecuado manejo de las técnicas, los métodos, los debates, los conocimientos, los aportes que ha tenido la disciplina y que cada uno de ustedes ha aprendido a lo largo de su formación académica. Perdón. Es también un trabajo que cumple con las convenciones de las publicaciones académicas. Tiene que ser un trabajo bien escrito, con un argumento sólido y coherente. Tiene que ser un trabajo que sea pertinente, es decir, relacionado y de calidad, que esté actualizado,
que esté bien documentado y que tenga un adecuado modelo de citas de acuerdo con el programa. Y finalmente entendemos que al final de cuentas la tesis de grado es la aprobación que la comunidad de profesionales de cada área hace, ese aval que hace la comunidad para que el estudiante tenga la licencia para el ejercicio de su profesión. De manera que todos estos procesos formales de revisión, lecturas del comité, el examen que se sustenta al final con un tribunal examinador, lo que estamos haciendo nosotros como comunidad académica de profesionales es dándoles a ustedes el aval para ejercer la profesión. En la siguiente diapositiva les he compartido en un resumen muy apretado algunos de las modificaciones que se le hicieron al normativo del año 2012. El normativo actual está vigente desde julio del 2018 y las modificaciones, en primer lugar, se hizo un mejor ordenamiento de la información, se incluyeron algunos artículos que permiten un mayor seguimiento y apoyo al estudiante durante todo el proceso, y no solo al principio cuando hace el plan y al final cuando se examina, sino también durante todo el proceso. Incluimos una revisión externa de planes. Este es un procedimiento que es ya muy común en el área de arqueología y a ellos les ha funcionado muy bien. Y nosotros pensamos que podría ser de utilidad en el camino para las otras áreas, porque permite garantizar que cuando el estudiante recibe la aprobación de ese plan o ese proyecto de tesis, la propuesta es muy sólida y realmente ya corresponde pasar a la etapa de la elaboración. La otra modificación que hemos incluido es ponerle límite al comité de tesis para la lectura. En el normativo anterior no tiene límite. Y esto ha ocasionado problemas de ambos lados, porque los lectores, después de 2 años y que la tesis no avanzan, ya no saben qué hacer. El estudiante a veces tampoco sabe qué hacer porque no le aprueban su tesis. Y digamos que esto se convierte en un problema que se va arrastrando. Y ahora tienen límites, son 2 años para la lectura por parte de los lectores. Les platicaba antes que se hizo una unificación del formato en términos de presentación, de cómo la presentan, los márgenes, el tipo de letra. Se le cambió el color negro por un color gris, adecuándolo un poco al color de la borla de nuestras togas. La definición de estilos para cada área. Antes no existía en el normativo del 2012. Cada tesis tenía el tipo de formato de citas que el estudiante creía que correspondía o que el asesor le recomendaba poner. Y nadie podía intervenir ni hacer modificaciones porque como esto no estaba normado. Y esto representaba también un problema porque al final de cuentas de lo que se trata es de presentarlo como un trabajo académico terminado que trasciende incluso las paredes de la escuela para ser leído en otros contextos. Y lo ideal es que los formatos estén unificados. También otra modificación con respecto al normativo del 2012 es que se han incluido instrumentos para los revisores y los examinadores. Es un apoyo también para la presentación de qué es lo que hemos encontrado, de los hallazgos o de las propuestas de modificación. Y finalmente, la otra modificación es haber incluido este paso final de la revisión de estilo. A continuación, les comparto
Miren, el proceso entre la presentación, la elaboración del plan y el examen final de la tesis es un proceso que va a llevar el tiempo que cada estudiante desarrolle. Es decir, hay unos plazos establecidos en el normativo, pero a menudo hay estudiantes que acortan estos plazos, no necesariamente llegan hasta el final, incluso algunos no piden el plazo extraordinario. Pero tenemos que tener claro que entre la elaboración del plan y la presentación de la tesis pasan otros procesos importantes y yo he intentado resumirlo en el siguiente esquema. Está resumido aquí en 8 pasos, que se dice fácil, pero que si ustedes le van sumando y cumpliéramos todos los plazos que ahí están establecidos, nos llevaría entre 2 y 4 o 5 años. Y entonces esto depende también de una adecuada elaboración del plan, tener claro desde el inicio qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con qué información, es clave para que esto avance de una manera adecuada. Yo me he adelantado porque Paola va a desarrollar esto con un mayor detalle, en una presentación más bonita, porque ya la vi antes que ustedes, y ella va a entrar en detalle en cada uno de estos aspectos, pero yo quería que ustedes lo vieran gráficamente. Y por supuesto, cada uno de estos pasos tiene su propio trabajo. He incluido ahí en algunos los plazos máximos y cómo va avanzando, quiénes intervienen en cada etapa. A menudo, por ejemplo, al examen privado también se le denomina la defensa de la tesis para que ustedes empiecen a familiarizarse con los términos. Estas correcciones que pasan por las manos tanto del presidente del tribunal, es decir, de su asesor, como por la unidad de tesis y todos los pasos. Cuántos ejemplares se entregan al final y que el acta de graduación se les entrega hasta que ustedes completan el proceso. Bueno, yo no me detengo mucho ahí porque esto lo va a desarrollar con mayor propiedad Paola. Y les quería compartir algunos aspectos muy generales porque esto ustedes lo pueden ver con mayor detalle en el anexo del normativo de tesis. ¿Qué se espera? Es un formato unificado. Le cambiamos la carátula. Antes las tesis eran de color negro con letras plateadas y ahora es de color gris con letras negras. El tamaño sigue siendo el mismo. Parece ocioso que le hayamos puesto que es impresión vertical, pero hemos encontrado algunas tesis que están presentadas en formato horizontal, como se suele hacer, por ejemplo, en arquitectura, y en la Escuela de Historia pues unificamos esto. El interlineado, que es muy importante para cualquier trabajo académico, esto es lo común, el interlineado. Y esto de tipo de letras sin remates se refiere a lo que vemos en las computadoras, en la sección de fuentes que le ponen sans serif. Esta es una locución francesa que significa sin remates, es decir, una letra que no tenga bolitas o politas o colochos. Y letras más comunes, evidentemente, son Arial, Times New Roman, Book Antigua, Joan, y esto también dependerá del programa que tengan. La idea es unificar y que sea una letra fácil de leer. No existe un límite de número de páginas para las tesis. Si bien es cierto que es evidente que a medida que avanzan las generaciones de profesionales, las tesis son más voluminosas, más densas,
tienen más calidad. Esto es, digamos, esto es común en cualquier unidad académica, pero en la Escuela de Historia en particular es evidente que la calidad, estas exigencias que ustedes miran en el normativo también responden a que nuestros productos académicos también son más elaborados. Y al final de cuentas, nosotros como unidad académica también tenemos que responder a generaciones de estudiantes que también tienen una mayor elaboración intelectual y que también exigen docentes mejor preparados, una mejor asesoría, mejores comentarios, es decir, mejores aportes para que su trabajo avance. Y entonces les decía que no hay límite de páginas, pero en términos comunes se espera que una tesis sea mucho más extenso que un artículo de revista o que un trabajo como los que presentamos normalmente en los cursos. De manera que si hay tesis de 200 páginas, no significa que todas tengan que tener ese número. Puede ser también que tengamos tesis de menos páginas, incluso de menos de 100, pero con una densidad intelectual que no demerita a las de mayor tamaño. Y bueno, aspectos formales que tienen que incluir una copia, una imagen. Estaba tratando de recordar el término que decíamos en los años 80. Versión facsimilar, decíamos antes. Es una imagen de las cartas. Por eso cuando a ustedes les entreguen la carta del dictamen del asesor y la carta del dictamen del comité de tesis, eso guárdenlo. Hay que escanearla y guardarla porque tiene que aparecer obligatoriamente en la tesis. Avanzo a la siguiente diapositiva. Es solo una referencia, porque esto lo va a desarrollar de manera más detallada la doctora Paola. Solo para que vean que hemos llegado al acuerdo de establecer 3 formatos de citas o referencias. Una es la para historia, que es el formato de Chicago, con la modificación que son notas a pie de página. Y esto lo digo porque en algunos procesadores de palabras, si ponen que van a utilizar el formato de Chicago, a veces va a incluir entre el texto la cita y tendrían que hacerle la modificación o adaptarla al programa o introducirlas manualmente, porque lo importante es que aparezcan a pie de página. En las de antropología, las citas serán con el estilo APA. Hemos acordado que sea la 6ª edición, a menos que en el curso de los siguientes meses y años sea necesario hacer alguna modificación. Y en las tesis de arqueología es este caso especial, en donde no es APA, sino es una forma especial de citar que tienen los arqueólogos que le denominan comúnmente del Simposio de Investigaciones Arqueológicas. Y para que apoyarlos en este proceso de cómo citar, el normativo también incluye al final con detalle algunas sugerencias de cómo citar libros, artículos, entrevistas, etc. Y tengo entendido que este seminario, Artesanos de la Tesis, tiene una sesión específica para hablarles de cómo se cita en cada uno de los formatos. Bueno, paso a la última parte. Yo le puse aquí cambios y procedimientos, pero en realidad sería como preguntas frecuentes del cliente. Porque a menudo uno como usuario de este normativo, como estudiante en proceso de elaboración de tesis, tiene muchas preguntas. Y una de las que nos han planteado es si se le puede cambiar el título al trabajo de tesis que originalmente nos aprobaron en el plan. Sí se puede, sí se puede. Y a menudo, desde el consejo directivo, incluso cuando nosotros vemos títulos, a menudo
nos atrevemos a proponerle, ya sea al asesor o al comité de tesis, que revisen el título para ver si se puede cambiar. Estos cambios se pueden hacer en cualquier momento. Y lo ideal es el cambio definitivo dejarlo para el final. Otra pregunta frecuente, pero no es que sean casos frecuentes, afortunadamente, es el cambio de asesor. Miren, a menudo, al final de cuentas, somos todos profesionales de las ciencias sociales y bueno, están en juego aquí muchas particularidades y es probable que en algún momento surjan incompatibilidades entre el estudiante que está haciendo su tesis y el asesor, por muchas razones. Y es posible hacer el cambio, pero esto lleva su procedimiento, porque nosotros no podemos quitar al asesor a menos que él renuncie. Y entonces se trataría la unidad de tesis y el consejo directivo pueden intervenir incluso para que esto se dé sin mayores problemas. Al final será el consejo directivo quien determine si se cambia el asesor a la mitad del proceso, lo que significaría que un nuevo asesor solo estaría un año trabajando con ustedes. Entonces, puede ser que el consejo directivo amplíe el plazo original de 2 años para que esto se lleve a feliz término, pero cada caso se trata de manera particular y se atiende a que las razones estén bien argumentadas. Cambio de lectores. Miren, esto es bien interesante porque a raíz de la intervención de la unidad de tesis y de los mismos procesos académicos que conllevan el desarrollo de las tesis en la Escuela de Historia, ha determinado que los lectores sean mucho más exigentes que lo eran antes. Y entonces puede ser que en algún momento los estudiantes entren en algún momento en crisis, que su trabajo no avanza y que los asesores no le aprueban, y entonces la unidad de tesis puede intervenir para apoyar inicialmente y ver cómo soluciona. Y en un momento extremo, los estudiantes pueden pedir el cambio de lectores. Sin embargo, al igual que en el cambio de asesor, tiene que estar muy bien argumentado y, por supuesto, tanto la unidad de tesis como el consejo directivo harán los análisis correspondientes para ver si esto procede. También puede ser que los lectores de tesis se tengan que renuncien al proceso porque tienen otro trabajo o porque tienen otras ocupaciones o porque finalmente encuentran que ya no le están apoyando al estudiante o incluso porque puede ser que no se dé una buena relación entre las dos partes y puede ser que renuncien y en estos casos se nombran a otros lectores. Cuando se dan estos cambios, la unidad de tesis sugiere si es pertinente extender o no los plazos. Y bueno, al final, otra pregunta frecuente es sobre los plazos. Tienen que estar conscientes que esto ya está normado, autorizado y tienen un plazo fatal. Son 2 años para la elaboración de la tesis con una prórroga única de 6 meses. Y pasado este plazo, ustedes, su asesor no da el dictamen favorable, esa tesis va a quedar, el proceso queda anulado, sin posibilidad de réplica. Tienen que iniciar de nuevo el proceso con otro tema y otro asesor. Ya ha pasado. Hemos tenido, al menos en los años que yo tengo en el consejo directivo como representante docente, tengo ya 6 años ahí, hemos tenido 2 casos de tesis que no fueron terminadas y que se tuvo que anular el proceso. Entonces ustedes tienen que estar conscientes que esto puede pasar.
Los casos especiales son estos cuando se cambia el asesor o se cambian los lectores de tesis. Y esto ya les decía antes, que es el consejo directivo el que determina cómo se hace, si se da extensión o no. Y se trata cada caso como diferente a cada uno, es decir, cada caso es único. Y entonces se ven los argumentos, se ve el tema, las particularidades del trabajo. Es probable que incluso en estas condiciones en que estamos actualmente, en que todos tenemos las limitaciones para ir a nuestras fuentes de información, es probable que se tengan que hacer ajustes, pero tienen que estar muy bien argumentados. Pues yo con esto termino la presentación. Es una mirada muy rápida de un documento frío que tiene muchas normas y que al final de cuentas la unidad de tesis y desde el consejo directivo también estamos en la mejor disposición de apoyarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Te agradecemos la presentación. Sé que por ahí hay algunas preguntas. Lo que sugerimos es que escuchemos la presentación de la doctora Alejandra Letona para que probablemente algunas de esas preguntas se disipen con esa presentación y dejemos entonces para la parte final las intervenciones. Entonces, muchas gracias, Tania. Alejandra Letona es antropóloga egresada de la Escuela de Historia y doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma de México, sede Iztapalapa. Alejandra ha estado a cargo del programa de apoyo a la docencia de proyección social de la antropología guatemalteca y pues recientemente, hace muy pocos días, está incorporándose como encargada de la unidad de tesis, aunque como bien ya dijo la doctora Sagastume, Alejandra había estado colaborando desde el año pasado para revisar algunos planes del área de antropología. Entonces, bueno, yo dejo a Alejandra para que ella les pueda compartir la presentación y como decíamos, dejamos las preguntas para el final. Yo igual estoy tomando nota de las que ustedes van colocando por acá en el chat. Gracias, Alejandra. Gracias, Lucía. Voy a compartirles mi pantalla ahorita. Bueno, y buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar en esta nuestra segunda sesión que, como ya comentaba Lucía y Tania, pues es una sesión que tal vez puede resultar un poquito tediosa porque, como dice Tania, estamos viendo esta parte muy reglamentaria, normativa, que puede resultar tediosa, pero consideramos nosotros en el diseño de este seminario que era necesario incluir esta parte porque surgen muchas preguntas ya cuando ustedes están en esta fase de elaboración del plan o cuando ya están a punto de presentar su tesis, ¿verdad? Entonces, la idea era como compartirles, que les quedara el material a ustedes como información que pueden ir utilizando a lo largo del proceso. Y por supuesto que siempre está abierta la puerta de la unidad de tesis y de las coordinaciones también para irles apoyando en el proceso, ¿verdad? Entonces, como les mencionó Tania, no sé si ya se visualiza mi pantalla. Sí, ya se visualiza. Y gracias. Bueno, entonces yo les voy a profundizar un poquito más en el proceso que ustedes tienen que llevar a cabo para presentar sus planes de tesis que se aprueben y posteriormente la presentación y aprobación del informe final de tesis hasta llegar al examen de grado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a irles compartiendo aquí. Vamos a empezar, obviamente, por el proceso de presentación y aprobación del plan de tesis. En primer lugar, queremos compartirles que es muy importante que ustedes tengan
comunicación y se aboquen directamente a los consejos de cada una de las áreas de la escuela, porque cada una de las áreas ha elaborado sus propios lineamientos, es decir, como el formato que ustedes deben de seguir para elaborar y presentar su plan de tesis. Entonces, el área de historia están colgados los lineamientos en la unidad, en la página de Facebook de la unidad de tesis, ahí los pueden buscar. De todas maneras, vamos a ver si se los podemos compartir a través de la carpeta de Drive. El área de antropología hace unos días también lo compartió en su página de Facebook y compartieron una carpeta de Drive donde está el documento de lineamientos y el normativo también. El área de arqueología sí directamente tendrán que ustedes abocarse a la coordinación del área para tener acceso a estos lineamientos, así como los de la licenciatura para la enseñanza de la historia, que es la licenciatura más nueva de nuestra escuela, y hay que tomar en cuenta también que esta licenciatura tiene otra modalidad de titulación que es a través de examen, entonces no necesariamente se debe realizar tesis, pero sí hay algunos estudiantes que están optando por hacer tesis y como la licenciatura es nueva, pues hay un proceso, que la coordinadora está llevando a cabo para tener listos estos lineamientos para en el momento en el que ustedes los soliciten estén ahí listos, ¿verdad? Creo que se ha tomado en cuenta los lineamientos de la carrera de historia mientras se termina de concretar el formato para esta nueva licenciatura. Entonces, lo que ustedes deben hacer es, en primera instancia, abocarse y solicitar a los consejos de área, a los coordinadores, estos lineamientos para que su plan esté apegado al formato que debe presentarse, porque es uno de los primeros criterios de revisión en los consejos de área. Bueno, entonces, ¿qué es el plan de tesis que nos atormenta mucho a veces, verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que escribir? El normativo que tenemos aprobado hasta el día de hoy, en su artículo 4, lo define como ese diseño de investigación, ese documento que ustedes elaboran como estudiantes, como propuesta de investigación para su tesis de grado, en el que se explica con detalle cuál es el tema, la perspectiva de análisis, cuáles van a ser los objetivos, los aspectos teóricos y metodológicos fundamentados en datos también, sus fuentes, su bibliografía y otros elementos que cada una de las áreas en particular ha definido para incluir y que su plan de tesis tenga esa claridad y se entienda qué es lo que ustedes están proponiendo o como proyecto de investigación para obtener el grado en cada una de las carreras en las que ustedes están inscritos, ¿verdad? Un aspecto muy importante que nos hemos dado cuenta a lo largo de este tiempo en el que se ha hecho el diagnóstico para la creación de la unidad de tesis, etcétera, es que como estudiantes empezamos la elaboración del plan y es hasta casi ya cuando lo tenemos listo que buscamos quién será que me puede asesorar. Entonces, una de las cosas que queríamos compartirles el día de hoy es que el asesor o asesora es fundamental desde el inicio del proceso de elaboración del plan y tiene que ser una persona, un profesional que se comprometa a acompañarlos en el proceso y lo más importante del asesor o asesora es que en primer lugar, pero no estrictamente, sea del campo disciplinario al que correspondemos nosotros, pero no obligatoriamente, ¿verdad? En su caso es importante, si no encontramos a alguien de nuestra disciplina, puede ser alguien que
que sea especialista en el campo de estudio del tema que nosotros estamos planteando. Eso también es importante, aunque sea de la disciplina a la que pertenecemos nosotros, ¿verdad? La idea es que sea una persona que tenga idoneidad en su trayectoria académica, profesional, y que con esa, a partir de esa experiencia de investigación en el campo que nosotros hemos seleccionado, nos pueda asesorar de la mejor manera posible a lo largo de todo el proceso, como les decía, desde el inicio de la elaboración del plan. Y una de las preguntas que surgen también por parte de ustedes es, porque a veces por lo novedoso de los temas, ustedes encuentran personas afuera. Sí puede ser una persona graduada en otra universidad, pero el requisito sí es que esta persona tiene que estar colegiada, y no solo colegiada, sino colegiada activa. Entonces, ese es un requisito que ustedes tienen que verificar al momento en el que estén en la búsqueda de su asesor o asesora, ¿verdad? Ver todos estos lineamientos, la idoneidad de la persona y sobre todo que ustedes sepan que es una persona que los va a acompañar en el proceso, ¿verdad? La función del asesor no es nada más firmarnos cartas y papeles, sino acompañarnos en el proceso de investigación, no que nos diga qué hacer, sino que sea una persona con la que podamos dialogar y que nos ayude a nosotros crecer en esta última fase formativa como investigadores sociales o de las ciencias sociales que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, es muy importante este tema del asesor. Bueno, entonces ya que ustedes se han acercado al consejo de área, ya tienen los lineamientos, ya consiguieron su asesor, con su acompañamiento elaboraron su plan, entonces ya lo presentan. ¿A quién se lo presentan? Ustedes tienen que elaborar un expediente que contiene su plan de tesis en formato de Word, una carta de solicitud de aprobación del plan al consejo de área, que para que no, también surgen dudas a veces y preguntas sobre, pero ¿cómo escribo esa carta? ¿Verdad? No se preocupen porque todas las cartas que se les solicita que presenten ya están los formatos elaborados y vienen como anexos dentro del normativo. Entonces, en la parte final del normativo, ustedes van a encontrar todos estos formatos de carta que tienen que ir adjuntando a lo largo del proceso. Esta es la primera que ustedes tienen que adjuntar, además de un CV resumido de su propuesta de asesor, porque los consejos de área y cuando su expediente llega al consejo directivo se verifica si en efecto esta es una persona idónea para asesorarles la tesis, y además se verifica el tema de que mencionaba Tania también, de cuántos estudiantes está asesorando el profesor o profesora que ustedes están proponiendo, y si ya tiene el número que establece el normativo, pues no podrá asesorarlos a ustedes hasta que termine con alguno de ellos, ¿no? Y entonces tendrá que ser o esperar o proponer otra persona. Y también les recomendamos, además de esto que es como lo básico del expediente, atender a alguna solicitud específica de los consejos de área que ustedes van a encontrar en los lineamientos. Ya que ustedes tienen su expediente, entonces se dirige al consejo de área, se presenta en la secretaría de cada área. Ahorita, por las cuestiones, las circunstancias de la pandemia, se han estado recibiendo de manera digital todos los expedientes, así es que tomen nota si ustedes están a punto o al final de este semestre tienen planes de presentar su expediente, tienen que presentarlo todo de manera digital, ¿verdad? Entonces, esta carta ustedes tendrían que presentarla en formato PDF porque vendría con su firma y por seguridad, pues tendrían que presentarlo de esa manera. Bueno, entonces ya una vez ustedes presentaron su
Su plan, bueno, este es el formato de carta que ustedes tienen que adjuntar en este expediente solo para que puedan ver que ya está escrita y únicamente lo que tienen que hacer es agregar sus datos. Firmarla, ustedes tienen que poner su número de DPI, de carnet, y las maneras en las que, su número de teléfono y el correo electrónico, que van a ser las maneras en las que las distintas instancias que intervenimos en el proceso puedan comunicarse directamente con ustedes. Y aquí esta carta ya viene con el visto bueno de la persona que ustedes están proponiendo como asesor. Entonces, como les decía, quiero subrayar ese tema de la importancia del asesor, porque no es la persona que solo les va a firmar esta carta, sino que ya tiene que haber leído su plan y él está dando fe con este visto bueno que su plan tiene la calidad académica y que cumple con los lineamientos establecidos por las áreas, y por eso es que ya se presenta para que atraviese el proceso de revisión y aprobación, ¿verdad? Bueno, entonces ya una vez llega el consejo de área su plan, inicia un proceso de revisión. Primero, el primer paso es una revisión del consejo de área, que lo que ellos tienen que hacer es verificar que el plan cumple con los lineamientos, con el formato, tiene calidad académica, etcétera. Ellos lo trasladan a este asesor externo, que es uno de los aspectos nuevos, como mencionaba Tania, y esto del asesor externo se consideró importante porque, como ustedes saben, pues cada uno de nosotros tenemos líneas de investigación específicas, es decir, no somos todólogos, y a veces sí es necesaria pues considerar la opinión de alguien especialista en el campo para considerar la calidad y verificar la calidad y la pertinencia de lo que se está planteando en los proyectos de tesis, ¿verdad? Entonces, este asesor externo lo que se le pide es que verifique esa idoneidad académica, la pertinencia del tema, la coincidencia de las preguntas que se están planteando con las propuestas de perspectivas teóricas y metodológicas, es decir, aquí ya hay un dictamen académico un poco más profundo. Y el tercer paso es que el expediente llega a la unidad de tesis, perdón, son mis perritos, disculpen. Ya una vez el plan llega a la unidad de tesis, pues la unidad de tesis lo que hace también es una revisión para verificar los elementos de cumplimiento de formato y la calidad académica, y la unidad de tesis también, así como el asesor externo, emiten un dictamen académico en el que pueden solicitar o hacer sugerencias de modificaciones y mejoras, ¿verdad? Y entonces es un proceso en el que si hay estos dictámenes con sugerencias, se comunican a ustedes como estudiantes, ustedes deben elaborar los cambios solicitados, volver a mandar su plan al consejo de área. Luego, pues en conjunto, estas tres instancias, ya que verifican que se han cumplido las sugerencias, entonces se emite el dictamen favorable final, ¿verdad? Y ya una vez se tiene ese dictamen favorable de estas partes, nuevamente el consejo de área, quien es el que rige este proceso, y es el que consolida el expediente final ya con estos dictámenes del revisor externo y el de la unidad de tesis, debe trasladarlo al consejo directivo con su plan en versión final aprobada y con una carta compromiso que ustedes firman, que se encuentra en el anexo 2 del normativo. Todo este expediente se traslada al consejo directivo y finalmente el consejo directivo lo que hace es aprobar en última instancia este
este plan que ya ha tenido, que básicamente ya es la idea de haber generado este procedimiento es porque anteriormente llegaban planes al consejo directivo que no estaban terminados y no se tenía claridad, por ejemplo, o no había articulación entre pregunta de investigación, problema, objetivos, etcétera, ¿verdad? Entonces, el directivo, ustedes saben que atiende muchas otras dinámicas de nuestra unidad académica, entonces no podía ponerse a hacerle correcciones a los planes. Entonces, por eso fue necesario establecer este proceso para que el consejo directivo prácticamente ya solo toma nota de este expediente que los consejos de área proponen y aprueba en última instancia el plan y la propuesta de asesor que ustedes hacen, ¿verdad? Entonces, este es el formato de carta compromiso por parte de ustedes como estudiantes y este anexo 3 es la carta que firma el asesor en la que también es un compromiso de acompañarlos a ustedes en todo el proceso de investigación, ¿verdad? Y a partir de que se establece esto y de que el consejo directivo aprueba este plan, es donde empieza a correr el tiempo que les mencionaba Tania de los 24 meses para realizar la investigación y presentar el informe final aprobado por su asesor o asesora, ¿verdad? Entonces, en realidad, 2 años para una tesis de licenciatura es un tiempo bastante amplio. Una tesis de licenciatura puede hacerse en 1 año, o sea, lo que quisiera yo comunicar es que está este tiempo máximo de 2 años, pero no quiere decir que ustedes estrictamente tengan que tomarse esos 2 años para realizar su tesis, sino que este es el tiempo máximo, ¿verdad? Pero subrayar que empieza a correr a partir de que el directivo da la aprobación final del plan. Bueno, y ahí pues ya tienen ustedes carta libre para continuar o iniciar su proceso de investigación. Entonces ahora me paso al segundo punto de mi presentación, que es el proceso de presentación y aprobación del informe final de tesis, como se le denomina en el normativo. Como mencionaba Tania, es importante empezarse a familiarizar con toda esta terminología. Bueno, entonces ustedes van, se toman su tiempo para realizar su investigación, acompañados por su asesor. Ya una vez terminada la investigación, sistematizan, analizan sus datos, redactan su documento y ya que lo tienen terminado, es lo que conocemos como el informe final de tesis. ¿A quién se le presenta este informe final de tesis y cómo, ¿verdad? Entonces, ya que ustedes lo tienen terminado, eso quiere decir que su asesor ya lo revisó y ya está de acuerdo que ese informe final ya es una tesis, ¿verdad? Ya cumple con los requisitos todos estos que mencionó Tania, que están en el normativo. Además, que ustedes lograron responder la pregunta de investigación que se hicieron, que está articulada la explicación que ustedes hacen con la selección de perspectiva teórica y metodológica, etcétera. Es decir, ya es un informe final que tiene coherencia en toda su escritura, ¿verdad? Se desarrolla un argumento a lo largo de distintos capítulos, etcétera. Tiene todas las partes, tiene una introducción, tiene conclusiones, cumple con las normas de citación, cumple con las normas para referencias bibliográficas, etcétera. Y entonces su asesor tiene que firmar esta carta, que es la que mencionaba Tania, que se incluye ya cuando se imprime la tesis, es esta que viene en las primeras hojas de las tesis. Este es el formato. Como repetimos, ya todos los formatos están realizados, ya es nada más de poner los datos de cada uno de ustedes. Esta la firma su asesor y además tiene que adjuntarse 2 ejemplares del informe final de tesis y el informe de revisión y dictamen de tesis de su asesor, ¿verdad? Es decir, en el normativo hay un instrumento de dictaminación
donde su asesor nos está comunicando por qué es que él considera o ella considera que esta tesis ya cumple con todos los requisitos establecidos, ¿verdad? Entonces, ya con toda esta documentación, ustedes hacen llegar al consejo directivo y le comunican, bueno, yo ya terminé mi tesis, aquí está, para continuar la siguiente fase. Y la siguiente fase, lo que hace el directivo es proceder a nombrar al comité de tesis, que está compuesto por 2 lectores. Llegada a esta fase, la conformación del comité de tesis tiene unas atribuciones que se las voy a sintetizar aquí, pero ustedes pueden revisar el normativo para poder profundizar y ver cómo es la dinámica de intercambio y de diálogo entre el comité de tesis y ustedes como graduandos. Lo que debe hacer las atribuciones de estos 2 lectores es, pues, darle lectura, valga la redundancia, a su informe final de tesis. Pueden hacer sugerencias de modificaciones y mejoras, que por lo regular así sucede, ¿verdad? Casi ninguna tesis se aprueba a la primera. Debe haber una comunicación verbal y por escrito continua y de manera oportuna, es decir, atender los tiempos establecidos en el normativo. Y también es importante que el comité de tesis y ustedes también estén en constante comunicación con la unidad de tesis, porque es una de las atribuciones, como mencionaba Tania, de la unidad de tesis, acompañar este proceso también, sobre todo en los momentos y en las ocasiones, no es tan común, pero puede suceder que hayan momentos en los que ustedes requieran la intervención de la unidad de tesis para dirimir alguna dificultad de diálogo que se esté teniendo con el comité de tesis, ¿verdad? Una vez el comité de tesis es nombrado y se le entrega la tesis, ellos tienen 60 días calendario para poder elaborar la primera lectura y entregarles a ustedes el dictamen. También hay un instrumento para esto. Se generó este instrumento para que ustedes pudieran tener claridad de qué es lo que se les está solicitando o sugiriendo modificar o agregar, porque anteriormente pues, lo que se hacía era que los lectores se reunían con ustedes como estudiantes y ahí hacían una comunicación de yo te sugiero que modifiques esto y tal, pero no quedaba registro de eso, ¿verdad? Y a veces en las pláticas uno no logra terminar de comprender qué es lo que se le está solicitando que modifique, entonces de ahí la importancia del instrumento para que quede por escrito y todos estén al tanto de qué es lo que se está solicitando. Una vez ustedes reciben eso, tienen que proceder a hacer los cambios sugeridos, regresan el informe de nuevo a su comité de lectores y los lectores nuevamente tienen otra vez este plazo para hacer las lecturas, ¿verdad? Entonces, tomen en cuenta que a partir de que ustedes entregan su informe final de tesis, tienen el comité de tesis otra vez 24 meses para poder realizar este diálogo y este ir y venir de sugerencias de cambios entre ustedes como graduandos y el comité de tesis, ¿verdad? Hay un tiempo que también yo considero que es bastante amplio y que no necesariamente, este es el tiempo máximo, ¿verdad? No necesariamente se tiene que tomar esos 2 años para hacer este proceso de revisión. Entonces, una vez ya se ha cumplido con este proceso de revisión y ya todas las partes están conformes con el informe final, lo que corresponde es que este comité que fue nombrado por el Consejo Directivo rinda dictamen favorable ante el Consejo Directivo. Entonces, tienen que llenar de nuevo con los datos que correspondan el formato de carta que viene en el anexo 6 del normativo. Y esta carta el comité lo presenta al Consejo Directivo y el directivo lo conoce en sus sesiones
y le comunica al estudiante: hemos recibido el dictamen favorable de su tesis, y a partir de ahí, entonces, después de que ustedes reciban esta comunicación del consejo directivo, ustedes deben elaborar una carta solicitando que se designe tribunal examinador, fecha y hora de examen, ¿verdad? Eso es uno de los, ya es una nueva fase del proceso. Les puse esta imagen porque a estas alturas, cuando uno ya va por esta parte, siente que, ya no quiero saber más, ya no quiero hacer más trámites, pero en realidad son trámites muy sencillos, que quizá abruman por la dinámica que uno ya trae de trabajo, pero no son cuestiones muy dificultosas de conseguir, ¿verdad? Ustedes tienen que dirigir esta carta al consejo directivo, como les mencionaba, para hacer esta solicitud de su examen de grado. Entonces, a partir de eso, el consejo directivo nombra al tribunal examinador, les da una fecha y una hora para su examen, y además de eso, ustedes tienen que presentar 7 ejemplares de su tesis engargolados. Ese es un cambio porque anteriormente, ya cuando llegábamos a este punto, ya uno presentaba la tesis impresa y encuadernada. Ahora eso cambió y se entrega nada más engargolado. Y no sé si alguien de los participantes del seminario ya va en esta fase, pero ahorita por cuestiones de la pandemia, esto de los 7 ejemplares quizá no está siendo necesario. Habría que consultarlo directamente a la Secretaría Académica, porque lo que se traslada, pues todo se está manejando de manera digital ahorita, ¿verdad? Entonces, estos 7 ejemplares se piden para trasladarlos al tribunal examinador. Además de eso, ustedes tienen que hacer un pago de 250 quetzales como derecho a su examen privado, que esto se hace a través de la página de la USAC, y esto lo hacen ustedes de manera independiente. Tienen que realizar otro pago de 115 quetzales como derecho a reconocimiento de título, y esta boleta ustedes la solicitan directamente en control académico con nuestra compañera Brendita. Además, tienen que gestionar su solvencia general de estar inscrito en el año en el que están solicitando el examen privado, y esto lo hacen en registro y estadística, y se solicita y ahí lo entregan. También tienen que solicitar una constancia de expediente completo, y esta se solicita y se entrega en el archivo de registro y estadística también. Y la carta dirigida al consejo directivo, donde ustedes hacen constar que están entregando todos estos que son requisitos previos para su examen de grado, ¿verdad? Entonces, esa carta también la firman y agregan su DPI, número de carnet, y las formas para comunicarse con ustedes directamente, porque a veces hay cuestiones que desde la secretaría se necesita consultar con ustedes o decirles, miren, faltó tal cosa o algo así, ¿verdad? Entonces, siempre es importante que estén claros los canales de comunicación. Y ya el día del examen de grado, ustedes deben presentarse un poco antes de la hora establecida, porque hay una logística que llevar a cabo para el examen. Y también ese mismo día ustedes deben presentar las solvencias de Biblioteca Central y la de la biblioteca de nuestra escuela, y una copia y el original de su DPI en control académico, ¿verdad? Entonces, suena un montón de cosas, pero en realidad no es tanto, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo lo hice, más es, creo yo, los nervios que uno tiene porque ya va a terminar, y entonces por eso es que esto resulta abrumador. Perdón, denme un minuto. Es que no hay nadie más en casa, entonces a veces se pone un poco sensible este perrito. Disculpen. Bueno, esto son los requisitos previos para su examen de grado, y ya una vez eso, ya ustedes
están listos para realizar su examen de grado. Ya el tribunal examinador, que está compuesto por el presidente, que es el asesor o asesora, los dos lectores, que son quienes formaron el comité de tesis, y dos examinadores, que son como las dos nuevas personas que nombra el consejo directivo para ser parte de su examen de grado. Y además se nombran dos suplentes por cualquier inconveniente o situación inesperada que alguno de los nombrados, de los lectores o de los examinadores no pueda presentarse. Están estas dos personas suplentes y es por eso que se les solicita esos 7 ejemplares, porque estas 7 personas tienen que leer su informe final de tesis para estar listas para su examen de grado. En el examen ustedes tienen entre 20 y 30 minutos para hacer la presentación de su tesis, de sus resultados de investigación, una vez ustedes hacen la presentación, luego el tribunal examinador tiene oportunidad de hacerles preguntas o solicitarles ampliaciones. Es una especie de diálogo que se entabla entre ustedes como graduandos y el tribunal examinador. Y otro de los cambios importantes del nuevo normativo es que en esta parte el tribunal todavía puede solicitar algunas modificaciones y mejoras, pero por supuesto que aquí ya no se trata de que se le solicite, mire, tiene que reescribir el capítulo 1 y 2 porque yo no estoy de acuerdo. No, sino que nada más ya son cuestiones de forma, porque en todo este proceso de diagnóstico y de revisar los procedimientos para la creación de la unidad de tesis, se vio que por el descuido de algunas fases en el proceso, habían tesis, por ejemplo, que llegan al examen con las citas todavía no cumplen con el formato establecido en los consejos de área y ni en el normativo, o las referencias bibliográficas tampoco cumplen con los lineamientos o los criterios de cada sistema, o todavía hay cuestiones de forma, ¿verdad? Cuestiones de escritura, de datos que siempre se van en cualquier proceso de escritura, etcétera. Entonces, de ahí que cuando ustedes solicitan su examen de grado, entregan sus tesis engargoladas y no impresas y encuadernadas como documento final, porque el tribunal, como les digo, todavía puede hacer estas sugerencias, y en caso de que hubiera estas sugerencias, ustedes tienen un plazo no mayor a 30 días calendario para poder hacer esos cambios, que ya son menores, como les digo. Y una vez ustedes ya tienen realizado esos cambios que solicitó el tribunal, se lo entregan al presidente del tribunal, que es su asesor o asesora, y este tiene la responsabilidad de verificar que se hayan cumplido los cambios solicitados. Para esto también hay un instrumento que se utiliza en el día del examen de grado y se llena en el momento y se les entrega a ustedes para que ustedes de nuevo tengan claridad de qué es lo que se les está solicitando, ¿verdad? Porque es importante que ustedes sepan específicamente para que no hayan estas confusiones de me dijo pero no le entendí, sino que quede por escrito para que todos los que hacen parte del proceso tengan claro cuáles son los cambios solicitados. Y una vez ya están esos cambios realizados, el presidente del tribunal, o sea, el asesor o asesora, hace llegar a la unidad de tesis la versión final, y la unidad de tesis ya con este documento lo que tiene que hacer es una última revisión de estilo, que ahorita seguramente ustedes estarán pensando, ay, pero ¿por qué tanto? Pero si ustedes buscan y conocen los procesos que se dan en otras unidades académicas, en otras universidades,
en muchos lugares se hacen estas correcciones de estilo para garantizar la calidad de los productos de conocimiento que se están aportando desde nuestros espacios institucionales, ¿verdad? Entonces, el objetivo es garantizar siempre la calidad académica de las tesis de nuestra escuela, sobre todo para que puedan servir también para otros procesos de investigación. Muchos estudiantes de la escuela inician haciendo la primera revisión bibliográfica en el repositorio de tesis que tenemos. Entonces, es importante que nuestras tesis tengan esta calidad académica para que puedan servir de modelo para otros estudiantes que vienen de otras generaciones y que puedan utilizar nuestras tesis como referente también para sus procesos de investigación. Y bueno, el presidente, una vez se ha realizado esta corrección de estilo, que también es en diálogo con ustedes, por supuesto que nosotros hacemos la revisión y se les entrega el documento revisado, y si hay cambios que hacer, ustedes los hacen de nuevo en 30 días calendario, y regresan ya el documento final, y ya cuando está totalmente terminado este proceso, su asesor, que insisto es el presidente del tribunal examinador, es quien remite al consejo directivo la versión final de la tesis, acompañada por una carta en la que solicita que se le dé orden de impresión a la tesis, y a partir de ahí el consejo directivo conoce y ya les comunica a ustedes que ya está aprobado, se da la orden de impresión, y ya se les entregan a ustedes los documentos, el acta de examen de grado y el resto de documentos que ustedes necesitan para iniciar su trámite de título, ¿verdad? Y ahí ya cierra el proceso, y pues eso sería todo lo que yo preparé para compartirles. Como les comentábamos, es una forma un poco condensada de presentar un proceso, que seguramente ustedes tendrán dudas. Entonces, ahorita damos el espacio. Yo creo que ya se han ido planteando algunas dudas y Tania creo que ha ido respondiendo algunas, pero pues los dejamos con el uso de la palabra a ustedes y muchas gracias.